En el ciclo de resiliencias del día de hoy, estaremos abordando la temática de resiliencias y derechos humanos. Para esto, nos va a acompañar Víctor Giorgi. Él es uruguayo, es psicólogo, ex decano de Facultad de Psicología de la Universidad de la República y actual director general del Instituto Interamericano del Niño, la Niña y el Adolescente de la Organización de los Estados Americanos. La resiliencia es una capacidad, o tal vez podamos decir una potencialidad, que las personas y los grupos humanos tienen para afrontar situaciones adversas. Situaciones adversas potencialmente traumatizantes, desorganizaciones de su vida cotidiana, pérdidas, aspectos del contexto que de alguna manera exigen una puesta en juego de mecanismos de adaptación. No se trata de insensibilidad, no se trata de no registrar los acontecimientos, mucho menos de olvidarlos, pero sí de la posibilidad de integrarlos como experiencia y seguir adelante con un proyecto de vida. Esta facultad no es algo que se herede ni algo que venga mágicamente, sino que tiene que ver con las experiencias de vida. La resiliencia se construye a lo largo del desarrollo del niño en función de experiencias positivas que tiene y que van habilitando a afrontar estas situaciones adversas. Y siempre en estas experiencias juega un papel muy importante el vínculo con alguien que nos reconoce como personas. O sea, el ser reconocido como persona, el sentirse querido, el sentirse respetado, es una de las claves en la producción de la resiliencia. ¿Cuáles son esas experiencias promotoras de resiliencia? Como les decía, el reconocimiento es un aspecto clave. Hay un autor, Axel Honneth, que insiste mucho en el reconocimiento como uno de los motores de la vida humana, el ser reconocido por otros como persona. Y ese reconocimiento puede tener diferentes ámbitos. Se puede referir al espacio más íntimo, más familiar, se puede referir a espacios institucionales, comunitarios, macrosociales, y esto se asocia con algunos aspectos claves en el desarrollo infantil, como los vínculos seguros, como la protección, como la identidad y pertenencia cultural. La etnicidad aparece como un factor protector y productor de resiliencia. El hecho de ser tomado como interlocutor válido en el diálogo con personas o con grupos. El ser reconocido como persona con opinión y con derecho a ser escuchado, a expresarse. La expresión es un aspecto clave en la resiliencia. Y es uno de los temas que más se estimulan y se trabajan cuando las personas han enfrentado situaciones potencialmente traumáticas. Expresión que no solo es verbal, sino que también puede ser gráfica, corporal, o a través de formas que mediaticen, como la producción literaria, la narrativa, la teatralización, etc. Y como ustedes ven, estos temas, vínculos seguros, protección, respeto a la identidad cultural, reconocimiento como persona, son en última instancia derechos humanos. Y acá es donde se entronca el tema de resiliencia con el de los derechos humanos. El hecho de ser percibido y percibirse a sí mismo como persona con derechos, eso que muchas veces se dice persona con derecho a tener derechos, es una de las claves también de la resiliencia. El reconocimiento de esos derechos, su apropiación por parte de la persona, no solo el reconocimiento externo, sino el autorreconocimiento como sujeto de derechos. Y esto disipa dos aspectos que podríamos llamar que son como contrapuestos a la resiliencia o antirresilientes, que son la culpa y la vergüenza. O sea, la culpa a lo que lleva es aquella sensación de que aquello malo que me está pasando me lo merezco por algo. Y la vergüenza es el hecho de no poder compartirlo por el miedo a lo que van a pensar los otros si yo cuento o comparto mi experiencia. Y este tema de la culpa y la vergüenza es muy dañino y está presente en muchas situaciones de vulneración de derechos. Es lo que silencia frente a los abusos sexuales, frente al maltrato, frente a determinados abusos de poder,
esta idea de que algo habré hecho para que me esté pasando esto, por lo tanto no tengo derecho a modificar esta situación, no merezco otra situación y otra condición de vida. Y esto nos asocia directamente a la relación entre resiliencia y educación. La educación desarrolla la capacidad de análisis de la realidad, da instrumentos para poder comprender lo que sucede en nuestro entorno y cuál es nuestro lugar en esa realidad. Pero también coloca al sujeto en el lugar de alguien al cual se le reconocen potencialidades, capacidades de aprendizaje y que tendrá lugar en el proyecto social. Claro está que esto depende mucho de cómo se encare la educación. Si nosotros pensamos en lo que plantea el Comité de los Derechos del Niño, en la observación general número 1, por ejemplo, plantea la importancia de una educación amigable, de una educación que no lastime la autoestima del niño y que promueva su seguridad, el reconocimiento de sus raíces culturales, que esté cercana a su vida cotidiana. No todas las propuestas educativas tienen estas características. Y en ese sentido, el acceso y la inclusión en la educación también puede ser considerado como una expresión de resiliencia. El hecho de superar obstáculos, dificultades y poder realmente integrarse, incorporarse al grupo, a la dinámica institucional, a la comunidad educativa, es sin duda una expresión de capacidad de resiliencia que presentan algunos niños y algunos jóvenes. Si hablamos de la importancia de conocer los derechos y de asumir su característica de sujeto de derecho, nos vamos al tema de la educación en derechos humanos. La educación en derechos humanos es un tema que se ha trabajado mucho, que va mucho más allá de lo que habitualmente se incorpora en los planes de estudio. No se trata solamente de informar, de conocer los documentos internacionales, de celebrar las fechas de su aprobación, sino de algo mucho más complejo, que quienes estudian específicamente este tema lo plantean como las 5 I de la educación en derechos humanos, ¿verdad? Información, se necesita saber de qué se está hablando, saber qué dicen los documentos, qué alcance tienen, quién los ha aprobado. El involucramiento, el sentir que somos parte de eso. La indignación, aquello que plantean algunos estudiosos de lo sentipensante, ¿verdad? La conexión de la información con el sentimiento, con la indignación, con la molestia ante la vulneración de derechos. La implicación, el análisis de qué tengo que ver yo con esto que está sucediendo. Y la incidencia, o sea, la disposición a transformar esa realidad. Esto, de alguna manera, evita o permite superar algunos obstáculos que generalmente aparecen en la educación en derechos humanos. Yo les llamo obstáculos epistemológicos. Y es aquello que impide, dificulta, que la educación en derechos humanos sea de lugar a aprendizajes significativos, o sea, aprendizajes que cambien la forma de ver las cosas y que no solo sumen información. Y en ese sentido, los riesgos, las amenazas son quedarse en los derechos de papel, quedarse en los documentos, en la información de lugar, condiciones de aprobación de esos documentos, el colocarlo en un lugar lejano en el tiempo y en el espacio. Por ejemplo, los derechos humanos era lo que se vulneraba en la época de las dictaduras o era lo que se vulneraba previo a determinados momentos históricos, y en el espacio. Colocarlo lejos, colocarlo en lugares lejanos, exóticos, y no poder verlo aquí y ahora entre nosotros. De ahí la importancia de que en educación se tomen los derechos humanos, y muy especialmente los derechos del niño, como referencia para la resolución de los conflictos cotidianos en la propia comunidad educativa y en su entorno. Es el instrumento para pensar las situaciones de violencia entre pares, situaciones de bullying, situaciones de exclusión del sistema educativo. Pensémosla desde la perspectiva de derechos y no solo desde la prohibición, el que está mal, el que es feo, o incluso los sentimientos más de lástima o de compasión hacia aquella persona que es lastimada por estas prácticas, sino pensarlo realmente desde una perspectiva de derechos. Por eso nos parece importante que los educadores trabajen ejercicios, trabajen consignas según los niveles educativos, que se interroguen
sobre qué situaciones que vulneran o amenazan los derechos se ven en la comunidad educativa y en su entorno. ¿Qué pasa a nuestro alrededor en relación a los derechos humanos? Los seres humanos tenemos la capacidad de no ver aquello que está demasiado cerca nuestro. Por eso es importante instaurar la reflexión, el análisis y tomar realmente los derechos humanos como herramienta para pensar la realidad.